El uso del hidrógeno en los vehículos es motivo de mucha discusión y mucha expectativa en la actualidad. A continuación, presentamos algunos trabajos sobre el tema que se han realizado con mucha rigurosidad y seriedad con el fin de aportar elementos de juicio para que usted saque su propia conclusión. Todos tendemos a pensar que el uso del combustible hidrógeno es nuevo. La realidad es que no. Desde el siglo XVIII se está usando. En 1820 se presentó un trabajo titulado En la aplicación del gas hidrógeno para producir energía móvil en una máquina. El hidrógeno es un gran combustible debido a sus propiedades. Las podemos ver ahí, podemos tener en cuenta la densidad de energía, que es 2.5 veces la de los hidrocarburos, su número octano, o sea, su comparación de poder detonante frente al gas octano es 130 frente a 87-90 de las mejores gasolinas. La velocidad de quemado, o sea, la velocidad de flama, también es un dato muy interesante que lo vamos a tener en cuenta más adelante. El hidrógeno, a pesar de ser el elemento más abundante del universo, en nuestro planeta no lo encontramos en su estado puro. Se puede obtener a partir de múltiples procedimientos, algunos de ellos los podemos ver a continuación. En especial, fijemos nuestra atención en la electrólisis del agua. Dado todo lo anterior, pensaríamos, si hay tanto hidrógeno y tiene tan buenas propiedades como combustible, entonces ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué la industria del automóvil no lo ha usado en su totalidad? La realidad es que producir hidrógeno es costoso. Actualmente cuesta entre 3 y 15 veces más que producir gas natural y entre 1.5 y 9 veces más que la gasolina. Todo depende del método que se esté usando para la extracción. En la actualidad el mundo está girando totalmente hacia allá. Se están instalando plantas para producir hidrógeno a gran escala con energías renovables, lo que traerá pues un desarrollo del tema de la industria del hidrógeno y será lo que viviremos dentro de algunos años. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la electrólisis del agua, muy familiar para todos porque desde el colegio probablemente fue de los primeros experimentos que hicimos cuando hablábamos de electrones y de moléculas, ¿sí? Entonces es un proceso que mediante la corriente eléctrica que pasamos a través de una sustancia logramos hacer una reacción química en la cual pues se ganan o se pierden electrones. Este proceso se lleva a cabo en un dispositivo llamado celda electrolítica, también se conoce como generador electrolítico o como reactor. Realmente un reactor es algo que nos hace una transformación química, es el medio, ¿no? O dispositivo. Una celda electrolítica se compone básicamente de un polo negativo y un polo positivo. Este proceso se rige estrictamente por las leyes de Faraday. Son 3 leyes que encierran pues todo el proceso y dependiendo del conocimiento que tengamos de ellas y su aplicación, podremos predecir y programar los resultados que vamos a tener en nuestra celda técnicamente.
Bueno, para bajar la resistencia del agua, usamos un elemento químico que nos permitirá que los electrones fluyan más rápidamente, que el agua no oponga tanta resistencia. Digamos que hace el camino más suave. El elemento químico que vamos a usar lo debemos conocer y debemos conocer sus propiedades, cualquiera que usemos. Bueno, esta reacción en el movimiento de los electrones hay ganancia de calor. O sea, es una reacción química exotérmica. Siempre tendremos calor, cualquiera sea el voltaje o la corriente que le metamos pues, para hablar. Bueno, en este proceso lo que hacemos es romper la molécula del agua, la dividimos entre oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Pero en primera instancia lo que se obtiene es un gas llamado hidroxi. Es un gas de hidrógeno y oxígeno revueltos. Solo cuando tenemos unos generadores bien desarrollados y muy técnicos, logramos separar el hidrógeno, que lo vamos a llamar de ahora en adelante H2, y el oxígeno O2, o sea, los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Debemos tener muy claro que son dos gases separados. El gas hidroxi HHO es muy distinto del H2, que es hidrógeno. Estos, digamos, dispositivos de separación no son fáciles. Científicamente se está trabajando con membranas de separación, las que se ven en el mercado por ahí a nivel de laboratorio se hace, pero ya cuando la pone en práctica, a los 2 o 3 meses ya está completamente destruida. No ha sido fácil identificar el material con el cual se deben fabricar esas membranas de separación. Bueno, en este punto empezamos a encontrar los primeros errores o los primeros problemas con todas las celdas y dispositivos que nos ofrecen en el mercado. Primero que todo, no todo generador o celda electrolítica es un generador de hidrógeno. En el 99%, o digamos la mayoría de los casos de la oferta que tenemos, son generadores de hidroxi, o sea, HHO. O sea que tenemos el hidrógeno y el oxígeno combinados. Este gas se caracteriza por ser altamente explosivo, o sea, es un gas peligroso. Cuando separamos el oxígeno y el hidrógeno, le quitamos esa explosividad al hidrógeno. Entonces, como consecuencia de esta apreciación, estos dispositivos deben ser altamente, digamos, técnicos. No cualquiera puede hacerlos. O sea, debe tener sus sistemas de seguridad, debe tener controladores de retroceso de llama, flashback que se llaman. Las mangueras deben ser de gran calidad. Los acoples o racores deben ser también de muy buena calidad. Digamos que con esto aseguraremos evitar fugas. Y digamos que también es muy importante que tengamos controles electrónicos de la temperatura. Pues cualquiera sea lo que estemos sacando, si hidroxi o hidrógeno, ¿sí? Cuando usamos hidroxi y lo aplicamos en los vehículos, estamos agregando más oxígeno a la mezcla, ¿sí? Cuando usamos más oxígeno, generalmente es oxígeno que no está programado porque lo colocamos después del sensor de entrada. Entonces, esa cantidad de oxígeno nos va a alterar todos los cálculos que tienen los sistemas de inyección, porque estamos alterando la mezcla, ¿cierto?
Solo si controlamos esto bien, podemos tener resultados aceptables o buenos en un generador de hidrógeno o, bueno, pues supuestamente llamado de hidrógeno o de hidroxi. Acá podemos ver, en términos generales y en un lenguaje sencillo, lo que son las leyes de Faraday. Obviamente esto corresponde pues a un tratamiento matemático y a un análisis serio, riguroso. Faraday nos dejó la siguiente herencia. O tomemos estos daticos que nos deja Faraday para nuestras celdas que estamos en este momento tratando. Faraday nos deja un dato, después de todos sus análisis comprobados a través de los años, de cuánto hidrógeno nos produce una superficie en una unidad de tiempo. Estos datos pues son tomados de textos. Ahí está pues en pantalla el texto y el sitio donde se puede conseguir en la web. También nos dice Faraday que la máxima carga, nos deja este dato, que podemos usar sobre la placa cuando la aplicamos perpendicularmente, la máxima carga que podemos usar sin tener un calor excesivo. Excesivo realmente es que en mucho tiempo logremos llegar a temperaturas cercanas a las temperaturas de evaporación. Porque realmente cuando estamos usando estos dispositivos, el peligro, sobre todo en los vehículos, el peligro es que esos vapores nos empiecen a empujar el electrolito hacia las cámaras de combustión y esto sí es muy dañino. Eso puede destruir el motor. Además, nunca pues tendremos los resultados que esperamos. ¿Sí? Entonces, como conclusión, tenemos que pensar que uno debe tener muy claro toda su parte arquitectónica del reactor o de la celda, o sea, su diseño, tamaño, número de placas, cuántos amperios voy a utilizar y cuántos tengo disponibles. De esto depende, ¿cierto? O sea, si yo tengo un carro que me suministra muy buena cantidad de corriente, puedo hacerlo. Si tengo uno que es de poquita, pues si me pongo a usar mucho amperaje de la corriente que tengo disponible, lo más seguro es que me salgo tirando la batería o el alternador rápidamente. Bueno, este método ha demostrado experimentalmente durante muchos años ser preciso y en celdas electrolíticas que son las mismas que se usan para producción de hidrógeno también ya industrialmente, hechas técnicamente, podemos concluir que son fiables y que tienen rendimientos energéticos, o sea, eficiencias entre el 65 y el 80%. Bueno, ya que nos metimos en el cuento, pues, o ya que entramos en gastos, pues sigamos, ¿no? Metamos un poquito con la parte de las placas que vamos a usar dentro de un reactor de estos. Es muy importante tener en cuenta la conductividad y resistividad eléctrica que tiene el metal que vamos a usar, ya sea acero inoxidable, titanio, aluminio, cobre, cualquiera pues que usemos. La experiencia parece mostrar que el acero y el titanio tienen un comportamiento bueno, pero es importante conocer ese dato. Ahora, es posible usar una placa de acero inoxidable con un revestimiento de algún metal precioso. Lo mismo sucede con el titanio y obviamente tendremos muchos mejores resultados, pero eso está pues un poco lejos del alcance de la gran mayoría. Estas propiedades, ahí está el link donde pueden mirar de cada material que se va a usar, ¿cierto?
Yo diría que hay que hacer énfasis en que estos sistemas deben estar completamente sellados, o sea, las fugas no pueden existir porque ahí se nos deteriora todo. Recomendación, pues, sería usar racores de nylon y ajuste cónico, o sea, roscas NPT. Bueno, sigamos con esto. Eh, Voy a hacer un pequeño paréntesis y le ofrezco disculpas a quienes estén viendo pues este video y realmente no tengan interés en esta parte. La parte de resultados y de experimentos está un poquito más adelante, pueden adelantar el video. Mm, los que siguen con el interés, pues sigamos con la charla, ¿cierto? Bueno, antes de fabricar la celda, se debe tener muy claro cuál va a ser el resultado esperado. O sea, cuánto hidrógeno espero o necesito para mi aplicación. Cuánto oxígeno o cuánto gas hidroxi, como también cuál es la capacidad eléctrica que puedo usar, que tengo disponible, lo que hablábamos un poquito antes, ¿cierto? Muy importante saber para dónde va uno, porque si no, pues obviamente caemos en errores. Y es realmente aquí donde encontramos un segundo error grave cuando usamos las celdas que conseguimos comercialmente. O sea, pretender que una celda sirve para cualquier aplicación, eso es falso. Entonces hemos encontrado ya dos errores. El primero, que son celdas de hidrógeno, no son celdas de hidrógeno, en su gran mayoría son celdas de hidroxi. Y el segundo es que esto le sirve para todo, eso es mentira. Otro error que ya venimos, o lo venimos como madurando desde hace rato, es no controlar el incremento de la temperatura. Esta situación lleva inevitablemente a la creación de vapores muy dañinos y probablemente pues el rendimiento de la celda baja sustancialmente porque se llena de vapor internamente y obviamente la superficie de generación se baja, ¿sí? Otro error muy frecuente y es diría de los más normales es pretender pensar o ofrecer que vamos a tener los mismos resultados cuando usamos hidroxi o cuando usamos hidrógeno puro. Los resultados son distintos. Definitivamente, fabricar una celda electrolítica para descomponer el agua es relativamente sencillo. La podemos fabricar con los conocimientos elementales de la química que traemos desde la secundaria o el bachillerato, o educación media, depende de donde nos estén viendo. Esta es la razón por la cual vemos tantas ofertas de supuestos sistemas de hidrógeno en el comercio. Pero fabricar un reactor eficiente y controlado para obtener hidrógeno no es tan sencillo y requiere de conocimientos técnicos. Pues no quiero decir que no funcionen los que fabrican o están en el mercado, que produzcan hidróxido, no funcionan, solo que tienen que tener los controles que hablamos hace ratico. Digamos que esta es la razón que encontramos muchos decepcionados con las celdas instaladas en sus vehículos y que en el fondo se sienten engañados. Probablemente tengan razón, porque los resultados no son realmente los que se ofrecen. Vuelvo y aclaro, no es que no sirvan. De pronto, en una gran cantidad, son sistemas que no han sido desarrollados técnicamente. Pero científicamente se puede mostrar los beneficios de adicionar hidrógeno a las mezclas de combustible, y eso lo vamos a ver a continuación. Este primer informe, que está disponible y tiene la dirección para visitarlo, corresponde pues a unos ensayos hechos en la NASA. A ellos también les preocupa el tema del hidrógeno. Usan un motor de 4 cilindros, creo que son como 4.500 pulgadas, creo.
y lo ponen a prueba con hidrógeno generado o traído desde una botella, desde un envase, pues un tanque, y hidrógeno también fabricado con la transformación del metanol. Los resultados los vamos a ir mirando y ustedes pues pueden ir analizando. Obvio pues es suponer que las herramientas y los dispositivos que usaron son altamente técnicos y probablemente no están a nuestro alcance o al alcance de cualquier universidad, pues por lo menos en Latinoamérica. Pasemos a ir mirando en qué consiste el trabajo y el informe. Bueno, el experimento o el trabajo lo realizaron con un motor de 7.4 litros, 472 pulgadas, y usaron para producir el hidrógeno un reformador de vapor de metanol. Es otro método para producir el hidrógeno, como hablamos ahora, hay muchos, ¿no? Este es uno que se usa en investigación. Y otro suministrando el hidrógeno desde una botella, como les comenté anteriormente. Entonces se analiza cuando usamos gasolina, cuando usamos hidrógeno mezclado desde una botella y hidrógeno cuando lo producimos desde el reformador de vapor, pues, ¿cierto? Entonces son tres escenarios que se tienen para el análisis. Hay un tema que es interesante, que lo vamos a ver más adelante. Se llama la velocidad de llama aparente. Entonces, digamos que esta variable es tenida en cuenta, tiene los equipos para medir, obviamente, para analizar todo el comportamiento de las diferentes mezclas, o sea, la mezcla de gasolina con hidrógeno sacado de la botella y la mezcla de gasolina con el hidrógeno a través de la transformación del metanol y la gasolina pura, ¿sí? Entonces, debemos tener claro que el concepto de velocidad de llama se entiende como la velocidad promedio de la llama mientras viaja desde la bujía a la ubicación más interna del pistón o cilindro. En este caso se tienen en cuenta pues diferentes escenarios, revoluciones de motor, ¿qué más les digo yo? Bueno, por ahora dejémoslo ahí y vamos mirando. Se miraron con esta técnica los gases de salida, el rendimiento del motor, o sea, su eficiencia, y todo pues se hizo usando unas relaciones de equivalencia. Los resultados de este experimento, en resumen, pues se han seleccionado algunas de las gráficas porque son bastantes. Los podemos analizar desde el punto de las gráficas. Realmente ahí podemos sacar las conclusiones. Nótese en especial el aumento de la eficiencia térmica del motor y las reducciones de hidrocarburos, monóxido de carbono y dióxido de carbono en los diferentes puntos pues, y escenarios, ¿cierto? Ya cada cual va analizando. Yo los voy a orientar un poco y ya ustedes pueden ir mirando las gráficas. En la gráfica podemos identificar con bolitas la curva que corresponde a la gasolina, con cuadritos lo que corresponde a la gasolina con hidrógeno sacado del botellón y con triangulito el hidrógeno que es sacado de la reacción química del metanol. Yo creo que debemos como por centrar nuestro interés en el hidrógeno puro, que es probablemente el que más facilidad tenemos de obtener. Las condiciones son de 2140 RPM y bajo ese mismo
modelo se realizaron prácticamente los experimentos. Cuando hablamos de potencial de freno, estamos hablando del dinamómetro. Por ahora, pues no creo que valga la pena para analizar la potencia del motor, que más adelante la miraremos. Digamos que en la gráfica 11 podemos encontrar bajo qué puntos y cómo el consumo de energía bajo uno o el otro, pues cuál es el comportamiento del consumo de energía. En la gráfica 11 podemos ver cómo la eficacia o la eficiencia térmica de la gasolina con el hidrógeno está por encima de la eficiencia térmica que obtenemos con gasolina sola y con gasolina con el hidrógeno extraído del metanol. Bueno, en esta gráfica podemos mirar la emisión del óxido de nitrógeno. Realmente, pues, para nuestros vehículos, la mayoría de los países latinoamericanos todavía no lo estamos controlando, pero en el futuro se tendrá. Podemos ver cómo la curva de la gasolina pura está por encima de la curva de la gasolina con el hidrógeno, de la mezcla pues que estamos analizando. Bueno, ya pasamos, vamos a pasar rápidamente las gráficas, ustedes las pueden ir mirando para que pues ya nos centremos en el resumen. Bueno, como conclusión, podemos sacar que el aumento de la llama aparente, que se logró en un 61% cuando se adicionó hidrógeno a la mezcla, llevó a situaciones de mejora en la mezcla, en la eficiencia térmica del motor y a la baja emisión de excedentes en la combustión. Por lo tanto, la NASA en su publicación técnica y científica nos dice que el hidrógeno adicionado al combustible sí mejora el desempeño del motor y reduce la masa contaminante. Bueno, hasta ahora hemos mirado toda la parte de gases y que nos da la NASA, pero nos preguntamos, hombre, ¿qué pasa con la potencia? ¿Esto que si mejora o no mejora? Vamos a usar para analizar este punto un trabajo de ingeniería de un grupo de ingeniería de una universidad en Bolivia. En general lo que hacen es coger un motor monocilíndrico, lo trabajan con gasolina y lo trabajan con gasolina adicionada con el hidrógeno. Hacen todo el tratamiento teórico de la cantidad de hidrógeno que se suministra, el combustible, los parámetros de tiempo y lugar, o sea, altura, presión atmosférica, y en base a eso se hace todo el análisis que a continuación vamos a mirar. El experimento es muy interesante porque se comparan los datos teóricos
calculados matemática y químicamente con los datos reales que se obtienen en los dos tipos de mezcla, o sea, aire, gasolina y aire, gasolina e hidrógeno. Los resultados los vamos a poder apreciar más adelante pues en las tablas y la dirección del informe completo está ahí adelantico pues, pero los datos nos arrojan unos resultados muy interesantes. O sea, aumento en la potencia y un pequeño dato de economía en combustible. La economía de combustible, pues obviamente es una variable que depende mucho de cada vehículo, de la ciudad donde estés, de la ruta que estés haciendo, pero en términos generales, si hay un aumento de eficiencia en el motor, eso tiene que repercutir en el rendimiento que tenga el motor. Para este, para este experimento se utilizó un motorcito de 163 centímetros de cilindraje con una relación de compresión de 8.51, máximas RPM 3600 y tiene un arranque sí, un switch de encendido del motor realmente por magneto con transistor. Bueno, para la generación de hidrógeno, realmente no es hidrógeno que es HHO, se utilizó un generador de hidroxi con generando a 12 voltios y dice que como electrolito usaron hidróxido de sodio al 50%. Y una cosa interesante es que utilizan un burbujeador, componente de seguridad para el sistema. Sí, esto es para evitar explosiones y ya les hablé antes del riesgo que tienen estos gases. Inclusive veo pues que están muy rudimentarios para estos sistemas de seguridad. Bueno, ya en el tratamiento matemático, pues plantean dos ecuaciones estequiométricas para el cálculo gasolina-aire y gasolina-hidrógeno, ¿sí? Y desarrollan 6 sistemas de ecuaciones termodinámicas para los que les gusta hablar de la termodinámica. Realmente son teóricas del ciclo Otto, que es el ciclo sobre el cual se basan todos los motores de combustión interna. Bueno, ya en el documento original pueden mirar pues todo el tratamiento matemático. Realmente pues no creo que sea, o para algunos será de mucho interés, ojalá pues lo miren y lo utilicen. En este cuadro podemos ver un primer análisis en el cual miran la potencia, en términos generales. Gasolina normal pues más aire y la gasolina con la adición del hidrógeno. Encontramos una diferencia en potencia de 3.91 caballos a 5.4 caballos. Muy interesante. En este otro cuadro vemos ya un análisis un poquito más amplio en el que el motor es sometido pues a cierto número de revoluciones y encontramos que básicamente sin ingresar hidrógeno encontramos un punto de mayor eficiencia del motor, o sea, el mayor caballaje lo encontramos a 3200 revoluciones con 3.7 caballos. En este cuadro, ya con el ingreso del hidrógeno, se puede observar cómo la potencia del motor varía positivamente bastante y encontramos un punto máximo a 3300 revoluciones con 4.66 caballos. Oh sorpresa, nos han demostrado que realmente con el hidrógeno tenemos mayor rendimiento del motor.
Como estamos gomoseando con las matemáticas, nos ofrecen otro resultado que no deja de ser interesante. Nos muestran cómo cuál ha sido la potencia real del motor cuando usamos una determinada relación de combustión, sea gasolina y aire, frente a la teórica que suministra el fabricante. También vemos una diferencia. O sea, los fabricantes siempre dicen cositas y en la realidad no son. Para complementar su trabajo, también hicieron el cálculo en las mismas condiciones anteriores, pero ya con la mezcla con el hidrógeno, o sea, gasolina, aire, hidrógeno, y encuentran pues que teóricamente dadas estas condiciones el fabricante debía dar un rendimiento, una eficiencia más alta, y resulta que no, pero encontramos el dato de 4.66 caballos, que es el real que nos da la maquinita. Comparando los resultados, los reales que obtenemos con la mezcla aire-gasolina y con la mezcla hidrógeno-gasolina y aire, respecto a la potencia nominal dada por el fabricante, observamos un incremento en el rendimiento del 16.7% en la potencia. Y comparado con el potencial nominal, pues aún se logra pues un aumento del 27.1%. Estas son cifras bastante dicientes y una conclusión muy interesante que podemos guardar como un buen dato en todos nuestros cálculos hacia el futuro. Bueno, resumiendo un poco, que saquemos unas conclusiones de las tablitas anteriores. Digamos que en el análisis que se hizo de la potencia nominal y la potencia real, podemos concluir lo siguiente: que la potencia real aumenta en un 16.7% y teórica, la nominal, aumenta un 27.1% al adicionar hidrógeno a la gasolina. Vemos también cómo el poder calorífico mejora cuando suministramos hidrógeno, y el rendimiento térmico también aumentó, ¿sí? Esto quiere decir que la energía la utilizó con mayor eficiencia, o sea, el motor se volvió más eficiente. También nos suministran un dato de consumo, pero como les comentaba, este dato pues es interesante porque sí muestra que hay mayor aprovechamiento del combustible, pero en el caso de los vehículos depende de muchas cosas, hasta de la forma en que manejemos. Entonces es cada caso, en cada carro y en cada persona. Bueno, sea pues entonces la oportunidad para que felicitemos y le demos el agradecimiento a este grupo de ingenieros bolivianos que nos han aportado un trabajo excelente que nos va a ayudar mucho en el futuro. Buena por esa. Bueno, a continuación vamos a mirar un poco sobre los gases, sobre las emisiones, ¿sí? Son cuatro, digamos, los gases interesantes que obtenemos pues la salida por el exhausto, que son los hidrocarburos, el monóxido y el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Un motor que utiliza parcialmente hidrógeno como combustible, o sea, dual, gasolina y hidrógeno o diésel y hidrógeno, y baja realmente la producción de estos gases debido a que el hidrógeno no contiene carbono y que ayuda a quemar mucho mejor el combustible que tenemos, ¿cierto? Para este análisis nos vamos a ayudar con unos experimentos realizados por unos señores europeos para la revista Energy en el 2009.
Iniciemos con un pequeño comentario sobre lo que es la formación de humo, porque digamos que vienen como pegados el humo y los hidrocarburos. El humo depende del combustible que se esté usando y de las condiciones de quema que tenemos, ¿cierto? Las partículas de humo generalmente son cenizas, carbonilla, carbono sin quemar. Esto debido al carbono que tenemos en el combustible. Bueno, también aquí está pues la ecuación de cómo se forman los humos. Si alguien está interesado pues, en ver esto mejor, mucho, pues me puede colocar el comentario y yo le hago llegar toda la información. Porque ya es más matemática, pues. Estas partículas que vienen en el humo mm, son de varios tipos y se clasifican de acuerdo a sus tamaños. Hay unas que se consideran peligrosas, que están por debajo de 2.5 micras y que son las partículas que realmente el sistema respiratorio no alcanza a absorber y por lo tanto no alcanza a detener, perdón, o sea, todos los filtros, los pulmones, las fosas nasales, todos los ductos del sistema respiratorio no las alcanzan a detener y en realidad ninguna máscara que uno se ponga, ¿no? Estas partículas tienen la característica de entrar a la sangre. Entonces una partícula que logre entrar a la sangre no va a frenar pues ninguna máscara. Bueno, habrá pues otras partículas mayores que son las que quedan en las vías aéreas, que también nos causan mucho daño, son las responsables de las gripas, de los problemas respiratorios, que probablemente pasamos un poquito a la ligera en los controles ambientales, pues solamente como que nos preocupamos por las de menos de 2.5. De este informe que más adelantico podemos apreciar esta conclusión que la vamos a lanzar antes de mirar el contenido. Realmente cuando tenemos diésel e hidrógeno se da una baja en la liberación de partículas, cualquiera pues. Pero algo interesante que nos da este análisis es que estos niveles son menores en la medida en que aumentemos el hidrógeno. También hay puntos que se pueden mirar en los cuales llegamos a un punto óptimo de la inyección de hidrógeno. O sea, hay una generación de partículas, hay que analizar pues una por una, y llega un punto en que dice, a partir de acá vas a empeorar la cosa. Por eso es que es tan interesante que nuestros sistemas o los sistemas que se desarrollen para la emisión del hidrógeno tengan la posibilidad y estemos en capacidad de medir, de saber cuánto tenemos, cuánto estamos suministrando. En esta gráfica podemos observar, de acuerdo a lo que hablamos ahorita de las cantidades, entendiendo de cantidades de hidrógeno, eh, digamos la producción que tenemos y que le estamos suministrando al sistema. Ahí podemos observar cómo cuando le suministramos hidrógeno, podemos mirar la curva del diésel, solo está por encima el azul, y el resto de curvas, en la medida en que aplicamos una cantidad de hidrógeno, o sea, hay una rosada de 2 litros, hay otra amarilla de 3.5, van bajando, baja notablemente la producción de humo. Y recordemos que el humo es pues el encargado de, por lo menos de asustarnos y decir, hombre, es que ese carro es un carro chimenea. Cuando le aplicamos hidrógeno, eso va para la porra. O sea, el humo lo bajamos sustancialmente de acuerdo a que nos da esta investigación científica, ¿cierto? La unidad que tenemos ahí en la barra, en el eje Y, se llama BSN, es una unidad específica de medida que tiene el dispositivo que se usó para hacer las mediciones. Es de marca Bosch, es la información que tenemos.
Estas gráficas que vamos a ver a continuación tienen una característica interesante y son los métodos como estamos introduciendo el hidrógeno. Se analizan cuando se mete por un inyector a presión, cuando se meten por un sistema tipo carburador y cuando lo metemos en el sistema de admisión con la corriente de aire que aspira el motor, ¿sí? Entonces tenemos el diésel es el azul, si usamos un sistema tipo carburador para que absorba el hidrógeno, esa es la roja, y con un inyector tenemos el azul y el amarillito o clarito que tenemos ahí es cuando lo hacemos aspirado por el sistema, o sea, inyectado por el sistema de admisión. Ahí se puede ver cómo los hidrocarburos, cualquiera sea el método, bajan sustancialmente. Si quieren, pues se toman el trabajo para hallar los porcentajes. Pero a primera vista uno se da cuenta que cuando cargamos un porcentaje de hidrógeno cualquiera que sea, ¿sí? Esto hablamos de mililitros por minuto, tenemos baja sustancial en la producción del hidrocarburo, cualquiera sea el método que utilicemos para la inyección del hidrógeno. Usando como la misma metodología de la gráfica anterior, podemos analizar estas dos, la del monóxido de carbono y la del dióxido de carbono. También vemos que cualquiera que sea el método que utilicemos, vamos a tener una baja muy significativa en la emisión de este gas, o cualquiera puede ser el dióxido o el monóxido. Y en términos generales podemos concluir que sí hay una reducción muy importante de la masa contaminante, que es lo mismo que nos decían los gringos de la NASA y lo mismo que teníamos en el anterior modelo que analizamos. O sea que estamos poniéndonos de acuerdo en el tema. Bueno, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, podemos pensar que realmente cuando usamos hidrógeno adicionado o como aditivo pues a las mezclas de combustible, ya sean diésel o gasolina, pues tenemos una baja en la contaminación, ¿cierto? Tenemos menores emisiones y que a medida que tengamos mayor cantidad de hidrógeno, pues tenemos menos emisiones. También podemos concluir que no necesariamente podemos tener mucho hidrógeno. Hay un punto en el cual tiene su tope, que también lo debemos analizar y tener en cuenta. También es como todo este bagaje pues nos lleva también a concluir lo que habíamos enunciado anteriormente, es que en realidad debemos ser técnicos en el manejo de todo este sistema y que tenemos que tener pendiente y muy en cuenta cuando usamos hidrógeno puro que cuando usamos hidrógeno con oxígeno revuelto, o sea, hidroxi. El tratamiento, pues los tratamientos son diferentes y obviamente los resultados pues van a ser diferentes. Acá tenemos el resultado de otra prueba interesante, es que vamos a usar diésel, hidrógeno y se le ha adicionado también éter etílico, o sea, otra ayuda que puede ser posible. ¿Sí? Entonces acá en este punto tenemos una cantidad de hidrógeno que estamos suministrando y vamos a observar la eficiencia del motor.
O sea que cuando tenemos un motor más eficiente, obviamente se va a ver mm, el resultado en muchos campos, sí, o sea, en el rendimiento que tenemos pesos por kilómetro, en la duración del motor, en en la conducta, en lo que siente uno cuando maneja, o sea, el performance. Bueno, aquí vemos la curva del diésel por debajo y vemos las dos hacia arriba, la de con hidrógeno y con éter. Vemos que hay una diferencia grande en cuanto a la eficiencia del motor. Esa es otra conclusión bien interesante que probablemente en el futuro tengamos vehículos que tengan adición de algunos otros elementos en busca de lograr mayores eficiencias y menos efecto contaminante. Para terminar, vamos a pegarle una miradita a este otro resultado, otro experimento realizado en Europa, realmente es en Luxemburgo, por una compañía internacional que se llama Eurofins. Es un grupo internacional de laboratorios, tienen una central de análisis, llamémosla así, que le presta servicio a la industria y también lo hace a los gobiernos, ¿no? Por decir algo, un ministerio de medio ambiente de cualquier país o de salud puede contratar con ellos diferentes estudios, lo que nos da pues la idea del carácter de seriedad que tiene esto, ¿no? Bueno, ellos tienen una prueba, hicieron un trabajo investigando cómo colocando hidrógeno o hidroxi por demanda en un motor de combustión, eh, cuáles son los efectos sobre la masa contaminante. Y podemos ver un caso del oxígeno nos ha aumentado el 14.97%, el dióxido de carbono el 50%, ha bajado, ¿no? El monóxido el 25.77%, el nitroso el 19% y las partículas por millón 77.97. Estos datos, en la realidad, con algunas experiencias que tenemos acá, son como muy consistentes, realmente están muy cerca de toda esta información, los datos que hemos tenido en forma experimental. O sea que esto nos confirma lo dicho antes, ¿no? Es un buen camino hacia lograr mayor eficiencia y menos contaminación. Esperamos que esta información sirva para resolver pues algunas dudas sobre este tema tan polémico y ustedes pueden evaluar y sacar la conclusión parcial o total sobre un dispositivo o varios dispositivos o uno en especial o sobre la técnica en general. Esto les puede ayudar a eso, ¿cierto? También quiero hacer como un pequeño comentario sobre el término ignorante que he visto por ahí en algunos sitios de la web y quiero recordarle a quien expresa ese término sobre alguien que piensa un poquito distinto, que la ignorancia, la riqueza y la pobreza son parecidas. Todo depende de con quién se mida. Y en especial la ignorancia tiene que ver también con el tema con el cual te estás midiendo y con quién te estás midiendo.